Uno de ustedes. Qué bueno que estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Y créanme que vamos a aprender, porque el primero que aprende al dar un seminario o al dar un estudio bíblico es el que se prepara para darlo. Así que yo siempre le ruego a Dios que el sermón o el tema sea para mí y que yo lo pueda vivir y que pueda hacer de ese tema algo vivo en mi vida. Y cuando me acompaña mi familia, oro para mi familia también, y oro por cada uno de ustedes, porque oro para que ustedes también comprendan el mensaje, lo atesoren, pero no solo eso, para que lo hagan una experiencia viva en sus vidas. Y eso es lo que vamos a hablar. Esta semana vamos a hablar de la preparación para un encuentro con Cristo. Cristo viene pronto. Viene por sus hijos que se han estado preparando, por aquellos que ruegan y suplican por su vida. Así como Cristo rogaba en Hebreos y decía que rogaba y suplicaba a aquel que lo podía liberar de la muerte, con ruegos y súplicas, con gran clamor, con ayuno y oración, rogaba al Padre. Así cada uno de nosotros tenemos que rogar al Padre por nuestras vidas, por la vida de cada uno de nosotros. Y hoy vamos a empezar con un tema muy importante: el santuario. ¿Qué es el santuario? Primero nos va a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que cada vez que pecamos estamos crucificando nuevamente a Cristo? A ver, nomás un hermano contestó, no sé si les da pena o... ¿Cuántos creen que cada vez que pecamos estamos crucificando a Cristo? Sí vamos a aprender algo. Van a ver que sí vamos a aprender algo. La palabra de Dios nos dice qué es lo que sucede cada vez que pecamos. Y eso es lo que vamos a aprender también hoy por medio del santuario. Nos vamos a dar cuenta que en el santuario encontramos la salvación. El santuario entero nos habla de Cristo Jesús. Todo. Es más, desde que el pecador tomaba el cordero y iba caminando hacia el santuario, ya estaba recordando que el cordero era aquel Salvador que un día vendría a morir por la humanidad. Y cuando llegaba al santuario, a los terrenos del santuario, había una demarcación que eran como unas cortinas, y el pecador con su corderito iba caminando por toda la cortina hasta que encontraba la puerta. ¿Y quién es la puerta al cielo? Es Cristo Jesús. Eso todos lo sabemos, que nadie podrá ir al cielo si no es por medio de Cristo Jesús. Por eso la humanidad se está perdiendo, porque la humanidad le pide a los santos, a la Virgen, le pide al hombre, al sacerdote, etc., pero no acuden a Cristo, el único que los puede librar de la muerte y llevarlos a la patria celestial. Y hoy vamos a estudiar un poco de eso. Vamos a ver cómo Cristo Jesús, a ti y a mí, nos está haciendo un llamado hoy, en este momento, en este preciso momento. El Señor quiere que tú abras tu corazón, abras tu mente, que dejes entrar al Espíritu Santo y que gobierne tu vida el Espíritu Santo con poder, para que transforme todas aquellas cosas que haya que quitar y las transforme para vida eterna. ¿Cuántos decimos amén? Porque Cristo Jesús hace eso en nuestras vidas. Amén. Alabado sea el Señor, porque eso es una obra que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y está dispuesto a hacerla hoy, en esta noche. No esperes, cada noche el Espíritu Santo nos va a hablar al corazón, créanmelo, para tener un encuentro con Él, para tener una renovación, para tener un reavivamiento y una reforma, y que al finalizar esta semana cada uno de nosotros podamos estar el próximo viernes seguros de en quién hemos creído, sin temores, sabiendo que Él nos socorre, sin temores, sabiendo que Él tiene el poder para liberarnos del pecado. Eso es lo que en esta semana el Espíritu Santo nos va a hablar a cada uno de nosotros, si le abrimos el corazón. ¿Cuántos de nosotros queremos abrir el corazón al Espíritu Santo? ¿De verdad? ¿Quieren abrir el corazón? ¿Quieren escuchar su palabra y atesorar todo lo que Él tiene para ti en esta noche? Bueno, vamos a ver el versículo que leímos, Génesis 3:15. Alguien léalo otra vez con voz potente. Esa es la primera profecía que se da en la Biblia. La primera profecía. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá la cabeza y tú le herirás en la cabeza. Ya desde ahí, Dios le estaba diciendo a la humanidad: no se preocupen. Hay un enemigo que es Satanás, y hay una simiente, hay hijos de Satanás, pero también hay una iglesia que es guiada por Cristo, y la simiente, la iglesia, la simiente va, porque a veces decimos, es que es Cristo el que hirió. No,
Es la iglesia, y eso lo vamos a aprender durante la semana. Es la iglesia, es la simiente, la que hiere en la cabeza a la serpiente, la que aplasta a la serpiente somos tú y yo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo decidimos obedecer a Cristo, porque tú y yo somos los que al pecado le decimos, ya no tienes más cabida en mí. Y entonces cuando nosotros decidimos por Cristo y salimos como nuevas criaturas, entonces es cuando aplastamos la serpiente, porque rompemos las ataduras del pecado, y entonces podemos nacer a vida eterna, a vida nueva, a algo que nos ofrece, que es realidad en la palabra de Dios. Vamos a abrir, a ver, en Daniel, abran sus Biblias, en el libro de Daniel 8:14, muy conocido el versículo, para ir entrando hacia lo que queremos ver en esta noche. ¿Qué dice Daniel 8:14? Es muy conocido el versículo. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ok, y aquí hay en la historia de la humanidad se conoce que hubo un gran chasco. Guillermo Miller estaba predicando que Cristo venía, porque él al estudiar el libro de Daniel se topó con este versículo y dijo, hasta 2300 tardes y el santuario será purificado. Y entonces él decía, el santuario es la tierra. Entonces en esa fecha, bueno, todavía no sabía la fecha, la tierra va a ser purificada. La tierra, y entonces empezó a estudiar la palabra de Dios y dijo, si yo descubro cuándo es cuando da inicio, la fecha de inicio, entonces yo voy a saber exactamente la venida de Cristo. 2300 tardes y mañanas, 2300 años, y el santuario será purificado. Y empezó a predicarse con poder ese evangelio, y se predicó en Estados Unidos, en Europa, llegó en México también. Déjenme decirles, en aquella época no crean que había así como ahorita millones y millones. En aquella época en Estados Unidos, aproximadamente todo Estados Unidos eran 20 millones de habitantes. En México, en todo México, eran 8 millones nada más. Monterrey tiene 5 millones, imagínense. O sea, no crean que era el evangelio así como ahorita que somos muchos millones. No, era poca la gente que habitaba la tierra de 1844, 1863. O sea, para que tengan una noción, no crean que era tan difícil el expandir el evangelio. Era difícil porque no había tecnología. Se te movían en caballos, se movían en carretas, se trasladaban de un lugar a otro. Yo no sé cuántos de ustedes viven por aquí cerca. ¿Y se les hizo difícil venir? ¿Vinieron en camión, a pie? Si yo tuviera que venir a predicarles, yo estoy, porque el Google Maps nos marca, a 31 kilómetros de distancia. Desde la casa, que es su casa, hasta este lugar son 31 kilómetros. Imagínense, en aquellos tiempos, Guillermo Miller se trasladaba a pie, en burro, en carreta, en caballo, pero era a pie. Y duraba, para yo venir a predicar en aquella época aquí, yo hubiera tenido que decirle a Daniel, pues hospédame por la casa de algún hermano, porque hubiera sido imposible devolverme en la noche hasta allá, y toda la semana era quedarse a predicar en ese lugar. Eran tiempos muy diferentes, y así se estaba predicando, pero imagínense, el gozo de decir, Cristo viene, todavía no sabían, 2300 tardes y mañanas, y Cristo viene, el santuario será purificado. Y entonces Guillermo Miller empezó a estudiar y se dio cuenta que la palabra de Dios da un inicio. Abran las Biblias en Daniel 9. No me voy a meter mucho a explicar. Lo que yo quiero es que te lleves el mensaje y que tú en tu casa empieces a escudriñar. Todo esto es historia. Todo esto tú también lo puedes escudriñar, estudiar y indagar todavía más. Porque yo lo que quiero es que tú te vayas de aquí con la necesidad de seguir estudiando, de seguir aprendiendo. Y yo lo que quiero decirte es que Cristo te ama, que murió por ti y que te quiere rescatar. Eso es lo que yo quiero. El principal motivo es que sepas que Cristo luchó por ti, intercede por ti, volverá por ti y te va a llevar a morar con Él por la eternidad. Eso es lo que yo quiero que te lleves. Que no importa cómo te sientas triste y abatido, Él está dispuesto a socorrerte. No estás solo. Él te infundirá aliento.
Él te llevará por lugares donde tú no tienes pensado que puedes pasar. Él te llevará. ¿Qué dice ahí en Daniel 9, el versículo 25? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y entonces él empezó a estudiar y dijo, ay, ya tengo una base para iniciar, porque está la profecía de las 2300 tardes y mañanas, pero en medio, o una parte de ella, estaba dedicada al pueblo de Israel. 70 semanas están dedicadas para mi pueblo, dice. Y entonces él dice, si yo descubro, y entonces empezó a estudiar y se fue a Esdras, no lo abran, en Esdras 6, capítulo 1, y del 6 al 12, ahí se da la orden de restaurar. Y saben que entonces eso ya es historia. Los historiadores, incluso hasta no adventistas, saben que en el 457 antes de Cristo se dio la orden de restaurar y edificar a Jerusalén. Y entonces él empezó a hacer, Guillermo Miller empezó a hacer cómputos y llegó a la conclusión que en 1844 era la fecha cuando vendría Cristo. Y entonces él empezó a predicar que en 1844 sería la venida de Cristo, y la gente empezó a atesorar el mensaje. No había adventistas del séptimo día, hermanos, no existían. Se les decía adventistas porque esperaban el advenimiento de Cristo, pero no había adventistas. Los que empezaron a juntarse eran bautistas, metodistas, cuaqueros, pentecostales, algunos católicos, de todas las religiones empezaron a escuchar el mensaje y empezaron a escuchar que el santuario sería purificado, y entonces empiezan a vender sus terrenos, empiezan a vender sus casas, empiezan a deshacerse de todo, porque decían, al cabo ya el Señor ya viene. Imagínense que tú vendas todo lo que tienes, porque te dicen que en tal fecha va a venir Cristo a restaurar la tierra. Y no lo estamos estudiando profundo, porque digo, no me quiero meter en que nos metamos en fechas y muchos datos. Quiero que entiendas nada más la gente, cómo estaba la gente emocionada. Decían, ya Cristo viene, ya Cristo viene. Y se hacían oraciones y las iglesias se llenaban. Y en las pequeñas y grandes iglesias estaba a reventar escuchando el mensaje. Y lo llevaban para un lado y para otro. Y empezaron a predicar muchos. Ahí de repente llega la fecha, en octubre, 22 de octubre, y no pasó nada. Imagínate, ya vendiste todo, te quedaste sin nada. Llega la medianoche y dice, no, a lo mejor en la mañana. Y nada, y nada, y nada. Por eso es un gran chasco, que en la Biblia también está escrito como un libro que le dice a Juan el ángel, cómelo, en tu boca te sabrá dulce, pero amargará tu vientre, y es necesario que profetices otra vez. La mayoría se desanimó, muchos le reclamaban, hubo muchos problemas, pero un grupo, Guillermo Miller y un grupo de hermanos, dijeron, vamos a estudiar. Y empezaron a descubrir, después les cuento bien toda la historia para que vean que es muy interesante, porque ahorita lo que me interesa es llegar a un punto. Y empezaron a estudiar otra vez, y se dieron cuenta al estar estudiando el libro de Hebreos y Levíticos, que el santuario, que había un santuario terrenal. ¿Ustedes recuerdan cuál era el santuario terrenal? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, de la esclavitud, y que le dice a Dios, hoy hazme un santuario porque yo quiero habitar en medio de ustedes, un santuario para que mi presencia esté con ustedes. Y el pueblo de Israel salió y caminó por el desierto, y el santuario iba ahí con ellos, y la presencia de Dios estaba con ellos. Y cómo les enseñó a hacer los sacrificios matutino, vespertino, el Yom Kippur, el día de expiación, que era una vez al año. Y entonces empezaron a estudiar eso en Levítico 16, tú lo puedes estudiar también. Levítico 16, ahí te habla de cómo hacían los sacrificios en la mañana, en la tarde, y luego le dice Dios a Aarón, le dice a Moisés, dile a Aarón que ya no entre al lugar santísimo, que solamente una vez al año va a entrar al lugar santísimo. Guillermo Miller empieza a estudiar eso. Pero ¿saben qué? El santuario terrenal, ¿dónde estaba? Ya no existía. Ya no existía. Después fue el templo de Salomón, que fue destruido, y el templo de Jerusalén fue arrasado. Ya no existía. Entonces dice, caray, pues si ya no hay un santuario terrenal, quiere decir que tiene que haber un santuario en algún lado, porque la purificación del santuario en 1844 sucedió
Pero ellos estaban estudiando y decían, ¿dónde? ¿Y saben qué era lo que hacían? Oraban y ayunaban y lloraban y estaban estudiando, y de repente se encuentran en Hebreos. Abran el libro de Hebreos. Y aquí vamos a empezar a transitar por las bellezas de la palabra de Dios, de lo que tiene preparado para ti y para mí. En Hebreos el capítulo 9, Hebreos capítulo 9 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y usted en su casa estudia Hebreos, yo se lo voy a platicar ahorita. Ahí en ese libro de Hebreos 9 va a encontrar que le está diciendo que en el santuario terrenal había ordenanzas y culto. Les decía cómo estaba instituido el santuario. Si ustedes recuerdan y han estudiado, y si no yo les recuerdo ahorita, hagan de cuenta que este edificio es el santuario. Y había un atrio, alrededor del edificio había un atrio. Ahí en el atrio era donde entraba el pecador con su corderito. Y fíjate lo que sucedía. Hagan de cuenta que usted pecó. Y entonces llegaba al santuario con un cordero en el brazo. Iba por entre las tiendas caminando y llegaba con su cordero en los brazos. Le daba la vuelta a todo el santuario por la cortina hasta que encontraba la puerta, porque la puerta representa a Cristo. Y una vez que encontraba la puerta, entraba y llegaba el sacerdote con él. Y le decía, ¿qué pasó? He pecado, ven. Y lo llevaba a una esquinita. Todavía estamos afuera del santuario, no hemos entrado al santuario. Hagan de cuenta que este es el santuario. Ahorita les explico lo demás. Llegaba y el sacerdote tomaba al hombre y al corderito y los llevaba a un lugar donde iban a sacrificar a ese corderito. Y ahí viene lo interesante. Cuando el pecador tenía su corderito ya listo para el sacrificio, el pecador caía de rodillas encima del cordero y empezaba a suplicar por el perdón de sus pecados. Empezaba a decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. He hecho esta maldad, le robé, le mentí, le pegué, le hice cualquier cosa. Y cuando él estaba encima del cordero, muchas veces ese corderito comenzaba a sangrar de la nariz y de la boca porque era el peso. ¿Se acuerdan ustedes a Cristo en el Getsemaní? Cuando estaba diciéndole al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Y 3 veces le dijo, y que dice la palabra de Dios, que le corrían el sudor, era sangre lo que le estaba saliendo a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque tu pecado y mi pecado estaban cayendo sobre Él en ese momento. La carga de pecado caía sobre Cristo Jesús, aquel que murió, que siendo Dios, no escatimó ser como Dios o ser Dios divino, y se hizo humano para que tú y yo pudiéramos tener esperanza de salvación. Se encarnó, se humanizó para comprenderte, para ayudarte en todas tus necesidades. Él conoce tus luchas, conoce tus enfermedades. Él se cansó en la tierra, Él lloró en la tierra, a Él le dolieron los golpes que le dieron en la tierra. Y cuando él estaba en el Getsemaní ahí derramando esas lágrimas y ese sudor como sangre, era porque estaba cargando el pecado en su vida, de tu vida sobre de él. Y era mucha la carga, y sabía que iba a morir. Y sabía que iba a morir de una forma cruenta. Bueno, una vez que se levantaban, que ya el pecador había confesado sus pecados, el sacerdote le daba un cuchillo y le decía, mata al cordero. Imagínate, este hombre había cuidado a ese corderito durante todo un año. El cordero tenía que ser de un año, sin defecto. ¿Has alguna vez visto cómo muere un corderito, una chivita, los que han matado algún animalito de esos? Son los animales que se te quedan viendo con una mirada. Ahora imagínate ese corderito, lo cuidaste, lo alimentaste, le diste su comidita, su agua, lo ibas y lo sobabas, y esos animalitos se encariñan con las personas. Y de repente cuando pecaste agarras el corderito y el sacerdote te dice, mátalo. Y el humano tenía que degollarlo, tenía que salir toda la sangre de ese cordero, porque eso representaba la muerte de Cristo. Y entonces el sumo sacerdote llevaba el animalito y lo ponía sobre el altar y le prendía fuego. Ese altar representaba la cruz donde Cristo Jesús murió por ti y por mí. Y ellos estaban estudiando todo eso y se quedaban maravillados, todo lo que sucedía en el santuario.
Y yo no sé si tú te estás maravillando, pero ahí en el altar del sacrificio, Cristo Jesús derramó su sangre por ti. Nada más por ti, ni siquiera por el que está a tu lado, porque este evangelio no es para todos, es para el que lo acepta. Isaías 61 dice que este evangelio, las nuevas de salvación, son para aquellos que han venido en esta noche cargados de pecado, con el corazón humillado delante de Dios, reconociendo que tienen que ser liberados de las cadenas de la esclavitud de la cárcel. Así lo dice en Isaías 61. Para todos aquellos que han llegado aquí afligidos, reconociendo que son pecadores, que somos pecadores y que tenemos la necesidad de Cristo en nuestras vidas. Y cuando Cristo estaba clavándose en la cruz, cuando a Cristo le daban los latigazos, cuando a Cristo le pusieron la corona de espinas, tú ponte a pensar que era Dios, porque era Dios, aquel que le clavaron las espinas en su cabeza, aquel que un centurión o varios le escupieron en la cara y le daban de bofetadas. Era Dios muriendo por ti. Pero como dice en San Juan, y aquel verbo se hizo carne por ti y por mí. Es más, primera de Juan, no, vamos a dejarlo. Después vamos a ir estudiando todavía más. Ahorita estoy platicando de la historia, al rato vamos a empezar a estudiar más profundo, un poquito más. Entonces a Cristo moría, el sacerdote llevaba el sacrificio, ahí adelantito de donde estaba el altar del sacrificio, estaba el lavacro. Y el lavacro, ahí había agua. Y el lavacro estaba lleno de, no sé cómo serían, me imagino que no como los conocemos, pero estaba todo tapizado de espejitos. ¿Sabes por qué? Porque el que se acercaba ahí reconocía su inmundicia. Para poderse, cuando tú vas al espejo, en la tarde que llegas del trabajo, llegas al espejo, te ves y ¿qué es lo que ves? A lo mejor una mancha ay, traía una mancha y no me la había visto. El espejo te enseña el pecado que hay. Y entonces agarraba el agua, se lavaba el sacerdote y metía la sangre de ese sacrificio. Una la derramaba ahí en el lugar del sacrificio, otra la metía más hacia el lugar santo. Ahora sí ya podemos entrar al lugar santo. Ahí en el lugar santo, ahí estaba el pan de la mesa de la propiciación. Ahí estaba el pan. ¿Qué representa el pan? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es el pan de vida? Cristo Jesús. Y aquel que coma de ese pan, ¿qué? No va a tener hambre, porque el pan de vida sí te sacia. Ese pan de vida que estaba ahí representaba a Cristo. De hecho, el maná que caía en el desierto para el pueblo todos los días, excepto el sábado, pero todos los días caía el maná. ¿A quién representa el maná? A Cristo Jesús. Yo soy el pan de vida, el pan que te alimenta y te da fortaleza. Ustedes imagínense, ¿alguien de aquí alguna vez caminó? Bueno, Daniel me platicó que una vez caminó en el desierto allá de Estados Unidos cuando andaba cruzando de paseo por allá por Estados Unidos, y dice que se les acabó el agua el último día o 2 días antes, algo así. ¿Qué se siente andar en el desierto? Es terrible. ¿Alguien ha caminado en el desierto alguna vez por varios días? No, ¿verdad? Tú sí. ¿Y qué se siente? Y si se te acaba el agua y sientes que te puedes morir ahí. Imagínense el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Nunca tuvieron hambre, aunque ellos se quejaban, extrañamos las cazuelas de Egipto, pero en realidad nunca tuvieron hambre, porque el maná no les faltó, no se enfermaban, no se les desgastaban las suelas de los zapatos. Vete a caminar allá al desierto 40 años a ver si te aguantan los zapatos, y no traían suela de llanta de camión, esas aguantan, no, traían de cuero, de animal. Y en la noche el desierto es frío y había una lumbrera que les daba calor. Era Dios, era Cristo. Y en el día una nube que les tapaba del calor. Imagínense todas las bondades. Y aún así de repente decían: oh, se nos acaba el agua, no hay agua, mejor nos hubieras dejado morir allá en Egipto de esclavos. ¿Para qué nos sacaste y nos traes ahí? Y Dios le dice: ay, Moisés, agarra la vara, ve y le vas a dar un golpe a la piedra y te va a dar agua. Porque la roca, ¿a quién representa? A Cristo Jesús. ¿Y por qué le dio un golpe? Porque iba a morir una vez por nosotros. Y aquí empiezo a entrar a lo que la pregunta que les hice al principio. Una vez iba a morir por ti y por mí. Ese sacrificio que estaba haciendo, donde lo latigaron,
pusieron corona de espinas, le traspasaron sus manos, le escupieron, le golpearon, lo crucificaron, le lancetaron para ver si estaba muerto. Era una vez que iba a morir, y ahorita lo vamos a leer, nada más una vez. ¿Se acuerdan ustedes que más adelante Moisés, otra vez el pueblo empezó ahí a renegar? Ay, ¿para qué nos sacaste? Nos hubieras dejado allá, no tenemos agua que tomar. Y le dijo Dios, ve, pero ya le dijo, agarra tu vara, pero háblale a la roca. Le dijo, háblale, no le dijo, golpéala. Pero Moisés, en su desesperación por un pueblo tan necio, golpeó 2 veces a la roca, y la roca le dio agua. Pero Dios le dijo, por lo que hiciste, no vas a entrar a la Canaán. ¿Por qué? Porque la roca representa a Cristo. Y el golpe primero que le dio, ese era todo lo que necesitaba. La segunda vez le iba a hablar, porque tú le hablas, y si yo le hablo a la roca, que es Cristo Jesús, ¿qué sucede con la roca? Responde la roca, te responde. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos trabajados y cansados y llenos de dolor, de sufrimiento, y queremos ya descansar en la patria celestial? Háblale a la roca y dile, Señor, yo necesito de ti. Y luego también estaba el candelabro ahí en el lugar santo, un candelabro que representaba también a Cristo. Porque ¿quién es la luz del mundo? Es Cristo, pero también representa al Espíritu Santo, porque cuando Cristo Jesús estaba muriendo, antes de morir le dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya, pero no se preocupen, no estarán solos, enviaré al Consolador, el cual los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, el cual viene a testificar de mí. No va a hablar de él, sino que va a hablar de mí, de todo lo que se le diga en el cielo. Y ese candelabro representaba a Cristo Jesús, que es la luz del mundo, y representaba al Espíritu Santo, que Él es el que nos lleva al conocimiento pleno de Cristo Jesús. Y Guillermo Miller y todos se quedaban maravillados de lo que estaban descubriendo. Y luego encontró que en el lugar santísimo, hagan de cuenta que aquí hay un velo, aquí entraba el sumo sacerdote, estaba el pan, estaba el candelabro, entraba y estaba un incensario de oro. De hecho, ese incensario a veces estaba de este lado, y un día al año lo ponían dentro del lugar santísimo. Porque hay partes en la Biblia que dice, sobre todo cuando está hablando del día de expiación, está dentro en el lugar santísimo. Y a veces cuando está hablando de los días normales, estaba del otro lado, un incensario de oro. ¿Qué representa el incensario? Las oraciones. Cuando tú llegas, dice la palabra de Dios que Dios quiere que tú y yo seamos sacrificios vivos. Sacrificios vivos. ¿Y qué es un sacrificio vivo? Aquel que le mete a su vida música del mundo, aquel que come lo que quiere, la Coca-Cola, el puerco, y eso es un sacrificio vivo. De hecho, una de las noches le estaba diciendo a mi hija, vamos a tener un tema de salud, y no se lo pierdan, va a estar bien interesante, va a estar muy interesante. Bueno, entonces estaba el sumo sacerdote llegaba y derramaba ahí unas, ¿cómo se le llama? Incienso especial para que el humo llegara hasta el trono de la gracia de Dios. Y luego estaba el lugar donde estaban las tablas de la ley. Imagínense el arca del pacto con 2 querubines, uno de cada lado, y la Shekinah, que era donde estaba la presencia de Dios, y adentro del arca estaba la ley de Dios. El arca representa el trono de Dios, y adentro del arca estaba la ley de Dios, porque la ley representa el carácter de Dios. Dios es amor, y la ley representa el carácter de Dios. Y el sumo sacerdote, una vez al año, hacía el sacrificio de un becerro por él y por su casa. Y escogían a 2 machos cabríos, y a uno, había más sacrificios, no les estoy platicando los más importantes de ese momento. Había 2 machos cabríos, echaban suerte, y uno era para César y el otro era para Dios. El que era para Dios era sacrificado, para poder meter la sangre hasta el lugar santísimo, y expandir la sangre en el velo, y en el, ¿cómo se le llama? Ahí donde estaba la presencia de Dios, en el arca, ahí también se ponía la sangre. Y el sumo sacerdote llegaba, hacía toda esa ceremonia, salía de ese lugar, porque eso era una vez al año, porque durante el año, hagan de cuenta que los pecados del pueblo ahí se estaban almacenando,
ahí se estaban almacenando, y una vez al año tenía que hacer la purificación del santuario. Tomaba todos los pecados simbólicamente, pero para Dios así era. Simbólicamente salía hasta donde estaba la puerta de entrada del santuario y ponía las manos sobre el macho cabrío que era Azazel y confesaba los pecados del pueblo. ¿Y qué creen? Lo llevaba al desierto. ¿Y a quién representa eso? A Satanás, que por 1000 años será atado. De hecho, vamos a tener un tema del milenio también. No les adelanto, porque eso va a estar bien interesante. Porque con ese tema vamos a quitar de lo que dicen muchos, que va a haber un rapto secreto, que vamos a estar en la gran tribulación en el cielo, otros van a andar en la tierra predicando. Ahí vamos a echar por tierra todo eso. Vamos durante la semana también a ver lo que dice la Biblia en Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Mateo 24. Vamos a estudiar muchas cosas muy interesantes, hermanos. Inviten a otras personas, que no se lo pierdan, porque nos vamos a preparar para el encuentro con Cristo. Y ese macho cabrío era llevado al desierto, y entonces empieza Guillermo Miller y dice: oye, pero entonces, si ya no existe este santuario, ¿dónde está el santuario ahora? Y descubrieron en Hebreos el capítulo 7, versículo 22, porque aquí habla de un primer pacto que tenía ordenanzas, y ahí todo lo que les platiqué en Hebreos 9, ahí dice todo eso que les platiqué. Pero en Hebreos 7, 22 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Lo que les pregunté al principio: cada vez que nosotros pecamos, no estamos matando a Cristo. Él ya murió una vez. Fíjate, es bien importante que lo entiendas. El evangelio, la teoría, no sé cómo decirle, de que Cristo muere por nuestros pecados cada vez que pecamos, es del catolicismo. Cuando ellos hacen la misa, ¿qué es lo que hacen? Llevan la hostia y están haciendo la misa y dice: este es el cuerpo de Cristo, el cual es quebrado y dice que literalmente trasladan el cuerpo de Cristo a esa hostia y la quiebran y la comen. Y esta es la sangre de Cristo, y está el vino adulterado, el cual se toma el sacerdote. Y dicen que es literalmente, que el vino, la sustranciación, que le dicen, el vino se hace sangre y lo toma el sacerdote. Eso es satánico, hermanos. Cada vez que se hace esa misa, están prácticamente burlándose de Cristo. Cristo dice en Hebreos que murió una vez y para siempre, porque tal sumo sacerdote nos convenía, porque los otros sacerdotes morían y se acababa el sacerdocio y tenía que venir uno nuevo. Los animales eran matados, degollados, su sangre era derramada y tenían que volver a hacer sacrificios, pero ya no había otro sacrificio. Y Guillermo Miller empieza a entender todo eso, y los que estaban estudiando dicen: alabado sea Dios, porque el santuario ya no es terrenal, este santuario está en el cielo, y Cristo está intercediendo por nosotros. Y quiere decir que en 1844 nuestro sumo sacerdote entró al lugar santísimo para interceder por tus pecados y por mis pecados. Cuando tú pecas, Cristo murió por todos, una vez y para siempre. Cuando tú pecas y pecas y pecas, lo que estás haciendo es rechazando al único que te puede salvar, diciendo: no me interesa tu sacrificio, tú ya moriste por mí, pero no me interesa, yo quiero seguir pecando, yo quiero seguir yendo a las fiestas, yo quiero seguir comiendo lo que me gusta, yo quiero seguir vistiendo como quiero vestir, yo quiero seguir hablando aunque sean maldiciones, pero así habla el mundo. Yo quiero seguir viendo en la tele, aunque tú me digas que no te agrada, yo quiero seguir viendo las películas de terror, yo quiero seguir viendo en internet pornografía, mujeres, yo quiero seguir viendo la música de este mundo. Y cuando tú haces eso, Cristo ya no muere por ti, porque ya murió por ti. Ya murió, ya derramó su sangre por ti. Lo que tú estás haciendo es rechazando el sacrificio de Cristo. Y eso es todavía peor, porque Él ya murió por ti, derramó su sangre por ti, y ahora tú rechazas el sacrificio. Y yo te voy a preguntar: ¿cuántas veces has orado
en estos días. Es más, hoy deberíamos de haber orado en la mañana y ahorita en la tarde pidiéndole a Dios por los pecados. Porque si tú te arrepientes de los pecados, haz de cuenta que ya no estás llevar el cordero, porque ya traes el cordero que es Cristo Jesús. Dijo Juan cuando vio venir a Cristo y lo va a bautizar: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Cristo salió de las aguas bautismales, se oyó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Él ya murió por ti. De ti depende si aceptas el sacrificio o lo rechazas. Cada vez que pecas estás rechazando el sacrificio de Cristo. Cada vez que pecas estás diciéndole: no me interesa tu sacrificio, yo quiero seguir agradándome a mí mismo, quiero seguir agradándome por medio del mundo y los placeres del mundo. Ahí mismo en el capítulo 8, versículo 1, en Hebreos. Ahora bien, el punto principal, 8.1, de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Y qué ofreció? Su sangre. ¿No es precioso este evangelio? ¿No es precioso que Cristo te está diciendo en esta tarde: yo morí por ti, derramé mi sangre por ti, me encarné por ti, te quiero dar poder? Porque dice la palabra de Dios: ¿hasta cuándo estará Cristo con nosotros? Todos los días hasta el fin del mundo. Querido hermano, va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No estás solo. Abre la Biblia. No pierdan ahí en Hebreos, porque ahorita vamos a volver. En Primera de Juan, y para que te reafirmes en lo que estamos hablando, para que tengas la certeza de lo que estamos diciendo, porque esto es una promesa de Dios, no porque yo lo estoy diciendo, porque está en la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. Lumbrera mi camino. La Biblia me enseña el camino que debo seguir. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Bueno, el 4, vamos a leer el 4 primero. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que peca, ¿qué dice? No le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es que justo, como él es justo. El que practica el pecado es de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero la clave es todo aquel que permanece en Cristo. Pero ¿cada cuándo tenemos que permanecer en Cristo? Todos los días, o el sábado nada más. ¿Somos adventistas del séptimo día del sábado? ¿O somos adventistas del séptimo día todos los días? Vivimos con Cristo, nos tomamos de la mano de Cristo. Dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y aquel que está pegado a la vid lleva frutos de salvación. ¿Te das cuenta la diferencia? Pero todo aquel que dice que permanece en mí, pero en realidad está viviendo como el mundo vive, el tal es un mentiroso. El tal es un mentiroso. En realidad no está viviendo a la altura, y entonces viene el pecado y dice: pero ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué me está pasando esto si yo voy a la iglesia el sábado? Pero es que no es la iglesia, es la comunión que tengas con Cristo diaria, todos los días, en la mañana, en la tarde, cuando vayas al trabajo, al salir por el camino. Todos los días tener que recordar que Cristo es tu sumo sacerdote, que intercede por ti, que derramó su sangre una vez y para siempre. Así que ya no pienses que cada vez que pecas estás matando a Cristo. No, Él ya murió una vez para siempre. Cada vez que pecas, piensa: estoy rechazando la sangre de Cristo, estoy rechazando su sacrificio. Y eso es peor, porque te acostumbras a rechazarlo. Se te cauteriza el corazón. Fíjate lo que dice, nomás para que veas. Ahí den la vuelta a la página, en el capítulo 5, versículo 4. Esta es la clave, hermanos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe en ¿quién? En Cristo.
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y dale la vuelta nada más, ahí en el capítulo 5, pero ahora el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido, y fíjense la palabra nacido otra vez, de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, que dice, no lo toca. Pero tú tienes que creértelo, tú tienes que tener fe en lo que estamos diciendo, porque es la palabra de Dios. Pero tú tienes que nacer de nuevo. En Juan 3, el capítulo 3 de Juan, no de 1 de Juan, de San Juan, el capítulo 3, habla Nicodemo y le dice al Señor: Señor, ¿qué debo de hacer para ganar el cielo, para ir al cielo? Y le dice Cristo: hay que nacer de nuevo. Pero como yo ya siendo viejo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre. Y Cristo nomás se sonríe y le dice: no, tú sabes de lo que te estoy hablando. Nicodemo era de los sacerdotes, era de los que estaban preparados, pero se estaba haciendo como que no comprendía. Y le empieza a decir, a platicar, que así como en el desierto fue levantada la serpiente. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés en el desierto salieron por andar quejándose el pueblo, salieron serpientes, picaba al pueblo y se moría? Y que levantaron una serpiente y que le dijo: todo aquel que mire la serpiente podrá vivir. Bueno, le dijo: así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Y entonces sí dice Juan 3:16, porque de tal manera vino al mundo. Ay, se me hizo lo que ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se me hizo de repente en la mente un nudo. Pero bueno, y luego, si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que le dice: y la luz vino al mundo. Usted ve todo lo que les estoy diciendo, está en Juan 3. Y la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas, y por eso el hombre no fue a la luz, para que no les fueran declarados sus pecados. Lo que está diciendo: pero yo vine al mundo, está diciendo Cristo, yo vine al mundo, pero mi pueblo amó más las tinieblas, amó más el pecado, y mejor no quiso venir a la luz, que soy yo, para que no le fueran declarados sus pecados. Hoy el Señor te está diciendo y haciendo una invitación: ven a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo soy la luz del mundo. Ven, yo te voy a declarar tu pecado, para que te arrepientas, para que puedas ir en la mañana y en la tarde a pedir perdón por ese pecado, y seas perdonado. Eso es lo bello, seas perdonado, y no andes batallando y sufriendo y sintiéndote la carga del pecado. Iba un negro caminando en Estados Unidos cargando un costal de papas bien pesado, y había un vecino que dijo: yo lo conozco, él es cristiano. Oye, ¿cómo sabes si has sido salvo? Y el negro dio 2 pasos, aventó el costal y se volvió y le sonrió. Dice: porque así como yo dejé caer el costal, le dijo el negro, cuando tú dejas caer la carga del pecado, hay felicidad en tu vida, te sientes ligero. Cuando tú aprendas a dejar el pecado, la carga del pecado, y le pidas perdón a Dios todos los días, es ligera. Por eso dice: es ligera mi carga, porque todos los días la estás dejando en Cristo, y entonces es ligera, y entonces tú puedes avanzar feliz, viniendo a la iglesia a alabar a Dios. Yo no sé si hoy has venido a alabar a Dios, o si has venido nomás para cumplir con los hermanos. No, ven con el corazón de alabar a Dios. Ven con el corazón de venir a tener un encuentro con Cristo. Ven a gozarte, porque te va a hablar por medio de su palabra a tu corazón, porque va a transformar tu corazón de piedra en un corazón de carne, porque te va a llamar, cada noche te va a llamar. Es Cristo el que te va a llamar, no yo. El llamado es Cristo, es el que llama, y tú respondes a su llamado o rechazas su llamado. Vamos a volver a Hebreos para ir terminando esta noche. Hebreos otra vez. ¿Ya lo tenemos, Hebreos? Vamos a abrir otra vez en el capítulo 5 de Hebreos, el versículo 7, para que se den una idea de lo que Cristo nos está diciendo esta noche. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando anduvo en esta tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía liberarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación
para todos los que le obedecen. Para todos los que, ¿qué dice? Eterna salvación para todos los que, ¿qué? Los que escuchan y obedecen. Y esta noche te está haciendo un llamado el Señor. Y ahí mismo en el capítulo 3, en el versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Y quieres que te diga algo que es tremendo. Ahí mismo en Hebreos, pero en el capítulo 10, versículo 26, Hebreos 10, 26, y esto no es para que te dé miedo, es para que reflexiones, es para que atiendas. Dios te ofrece salvación y libertad. Satanás te ofrece destrucción. Mira lo que dice aquí, Hebreos 10, 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si voluntariamente, queridos hermanos, después de haber escuchado la palabra de Dios, sales de aquí directo a pecar, ya no queda después. Si te acostumbras, si se te cauteriza el corazón, está hablando de eso. No es que porque ya pecaste ahorita ya te va, no. Ahorita estamos en el tiempo de gracia. Ahorita todavía el Espíritu Santo te está llamando. Pero va a llegar un momento en que vas a caer pecado tras pecado, se te cauteriza el corazón, ya no quieres escuchar la voz del Espíritu Santo, ya no quieres atender al llamado de Cristo y caes más en el pecado y más en el pecado. Cuando venga Cristo ya no va a quedar sobre ti más que una horrenda expectación, el juicio de Dios. Cuando Él venga por segunda vez, ahorita tenemos gracia, ahorita puedes encontrar socorro a tu pecado, ahorita puedes encontrar poder para ser liberado de las ataduras del pecado. ¿No decimos amén por eso? Alabado sea Dios por eso, porque para siempre son sus misericordias, porque Él siempre nos está llamando y siempre quiere que nosotros escuchemos el llamado y que atendamos a su llamado. Y esta noche nos está diciendo: atiende a mi llamado, porque yo te amo. ¿Sabes tú que Dios conoce cuántos cabellos tienes? Él te formó desde el vientre de tu madre. Él sabe todo de ti, todo. Para Él no puedes ocultar tu pecado. Y Él te quiere liberar de ese pecado. Hoy, en este momento, cuando llegues a tu casa, cae de rodillas y dile: Señor, he pecado contra el cielo, contra ti, perdóname. Y recuerda cuál es el pecado: le mentí, le robé, maldije, me peleé. Todo el pecado, recuerda cuál es tu pecado y confiésalo al Señor. Y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Porque Él quiere transformar tu vida y tu corazón. Fíjate lo que dice ahí mismo en Hebreos capítulo 12, versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Déjame decirte algo: si tú piensas que yo soy adventista de nacimiento, estás en lo correcto. Pero si tú piensas que mi vida fue color de rosa y yo siempre he estado en la iglesia, déjame decirte que no. Si te estoy hablando de esto, es porque yo tuve la experiencia con Cristo, porque yo sé que Él te puede perdonar, pero todavía sigo luchando, porque no soy perfecto. Yo todavía sigo luchando y tengo que mantenerme, y oro por mi hija, y mi hijo ya se casó, pero oro por mi familia, así como mi madre oró por mí. Durante esta semana les voy a contar algunos testimonios, porque yo tomaba bastante, me fumaba una cajetilla y media de cigarros diario. Mi casa, que es la casa de ustedes, ahí se movía, se usaba droga como no tienes idea. Después les voy a platicar mi testimonio de dónde me rescató el Señor. Amén. Y hacia dónde me quiere llevar, hacia la salvación. Así que por más que tú sientas que estás perdido, no estás perdido. La causa no se ha perdido. Cristo está con los brazos abiertos. En este momento está Cristo diciendo: ven, hijo mío, que yo te voy a hacer descansar. Y para todos aquellos que piensan, aunque no vimos profecía profunda, pero hemos aprendido del santuario un poquito nada más,
para que te motives a estudiarlo, porque en el santuario encuentras, lee el libro de Hebreos, en el santuario encuentras a Cristo intercediendo. En el santuario encuentras al Salvador que derramó su sangre, pero que ahora intercede por tus pecados, y que un momento, y eso lo vamos a ver en la semana, en un momento saldrá de ese lugar santísimo y vendrá por los suyos. Y si tú piensas que las profecías son para dar miedo, no, al contrario. Aquí está mi esposa, jóvenes, pues aquí no hay muchos, 1, 2, yo creo que ya casi todos son casados, pero jóvenes, no es así como debe de ser. Mi esposa era católica, yo en aquel tiempo estaba en la iglesia. Mi esposa es de Higueras, Nuevo León, allá un pueblito, allá donde nació, no, ese Jaimito no nació ahí, ¿verdad? El cartero, ese es otro. Pero es de Higueras, Nuevo León, allá ella trabajaba en Monterrey y yo la conocí. Yo tenía 18 años y tú 17. Imagínense, ya tengo 51 y ella después les platico cuántos. Ya saben cuántos. Bueno, ella era católica y yo adventista. Pero nos empezamos a tratar, empezamos a convivir, duramos 2 años y medio, casi 3, ¿verdad? De novios, 3 años casi de novios, pero llegó el momento en el transcurso, como al año y medio o algo así, donde ya estábamos pensando en que en un futuro podíamos formar una familia, casarnos. Y aunque estaba yo chico, yo ya tenía mi trabajo, yo ya me sustentaba prácticamente solo, mis papás se habían ido para Estados Unidos. Y entonces llegó el momento que dijimos, bueno, pues si tenemos planes para el futuro, pero ¿sabes qué, Mari? Yo nunca me voy a hacer católico, ni yo espero que tú te hagas adventista. Yo nunca me voy a hacer católico, ni me voy a casar por la iglesia católica. Eso sácalo de tu mente. Mari fue a hablar con su mamá, pues tenemos planes de casarnos. Estaba chiquilla, 17 años, o sea, más chica que lo que tiene mi hija ahorita. 17 años, o sea, mamá, y la mamá fue y habló con el sacerdote, y el sacerdote le dio el consejo: si es buen muchacho, no tiene vicios, pues que se case, déjala que se case. Y saben, no se casó para poderse meter, o sea, no se bautizó para hacerse adventista y casarse, no. Cuando éramos novios, en ese transcurso, cuando ella dijo, no, pues mi mamá dijo que sí, pero pues, tampoco ella estaba toda engollada, y o sea, pues era... De hecho, ella fumaba y después dejó el cigarro, porque yo le expliqué lo que el cigarro hacía de daño, y luego yo lo agarré y por años, como por 10, 12 años, me envicié con el cigarro y otras cuantas cosas. Pero bueno, eso lo vamos a ver, les voy a contar ese testimonio de semana. Y a mi esposa pues yo me la empecé a llevar, no a la iglesia porque no quería ir muy bien, pero mi abuelita daba seminarios de profecía. Y ella iba y daba seminarios de profecía, y entonces allá con los Góngora, con la familia Góngora, no sé cuántos la hayan conocido, pero ella allá iba y daba la profecía con puras señoras que no eran adventistas, y les hablaba de la bestia, la imagen de la bestia, de las bestias de Daniel, de Apocalipsis 13, y yo era el chofer de mi abuelita, y me la llevaba. Ahí, con las profecías, es con lo que ella conoció a Cristo. Con las profecías no hay que tenerles miedo, porque si la profecía nos habla de la victoria de Cristo sobre el pecado, y si habla de la victoria de Cristo sobre el pecado, quiere decir que tú y yo ya somos victoriosos en Cristo Jesús. ¿No nos da alegría eso, ¿saben? Yo creo que sí, ¿no? Esta noche, queridos hermanos, abran Apocalipsis 22, porque Dios nos tiene un llamado para ti y para mí. Apocalipsis 22, les digo, yo no hago llamados, es Dios el que hace los llamados. Apocalipsis 22, 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Yo no sé la vida tuya, pero si tú eres como yo, tenemos necesidad de Cristo. ¿Quién quiere tomar del agua de vida gratuitamente en esta noche? Le dijo Cristo a la mujer samaritana, dame agua, y la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Y Cristo le dijo, si tú supieras quién es el que te pide esta agua, tú me pedirías agua a mí, y yo te daría agua, y tú no volverías a tener sed. Y entonces le empezó a declarar los pecados a la mujer, y la mujer se vio confrontada con Cristo, reconoció que era el Mesías, fue al pueblo y se trajo a toda la gente para que escuchara al Salvador.
Esta noche Cristo ha hablado a tu corazón, a tu mente, y te está diciendo, ¿quieres tomar del agua de vida gratuitamente? ¿Quién quiere decirle al Señor, yo quiero de esa agua? ¿Quién quiere ponerse de pie ahí en su lugar y decirle, Señor, aquí está mi vida, yo quiero entregarte mi vida? Yo quiero ir en el camino del santuario reconociendo que soy pecador y que necesito de un Salvador. Alabado sea Dios. Y Dios ve tu corazón. Créemelo, Dios ve tu corazón. Dios ve tu necesidad y ve tu disposición. Y Él va a atender a tu llamado. Créemelo, esta noche vete a tu casa feliz, lleno de gozo, lleno de alegría, porque has aceptado el llamado de Cristo. Y Él va a empezar a dar poder en tu vida para vencer el pecado. Esta noche llega y confiesa tus pecados de rodillas. Dile, Señor, quiero confesar mis pecados, y vas a sentir la paz del cielo que te libera de la carga del pecado. Después ya nos casamos, mi esposa y yo. Ya después de casados se bautizó. Y ya hace poco nos casamos por la iglesia. O sea, nos casamos por el civil y todo, pero por la iglesia apenas hace poco. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor llama, tú respondes. Y de heme aquí, envíame a mí. ¿Qué quieres que haga, Señor? Dios ve tu corazón. Vamos a entonar un himno. Va a haber un especial. Pongamos atención a este especial. Pueden sentarse, hermanos. Y ahorita terminamos con la oración.